Muy buenas noches. Nos encontramos aquí con Fernando Cavada, quien es que tiene más de 25 años de experiencia en orientación y está trabajando con la red de combustibles líquidos y con el gas de GLP, el cual ya tiene bastantes años de experiencia con una gestión muy sólida y buena empleada. Ha sido gerente general de Yamagas anteriormente por 2 años y a la fecha es presidente de Solgas. ¿Es así? No, de la Sociedad Peruana de Gas Licuado. Ya, perdón, de la Sociedad Peruana de Agricultura. Ok, entonces comencemos. El día de hoy, mi nombre es Valeria Ponce y lo que íbamos a presentar era sobre el tema del el precio que ha estado devaluándose, subiendo, bajando en este año, el precio del gas. Entonces, hemos tenido desde el comienzo de año un precio que ha sido quizás sostenible, pero quizás en otros meses ha ido subiendo o bajando mucho. Y esto ha sido una inestabilidad para los bolsillos de las familias peruanas, sobre todo, y en este caso nos estamos enfocando en los restaurantes. Y muy bien, primero para comenzar, es un gusto tenerlo aquí y muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Pero para empezar la entrevista quería comentarle y preguntarle a qué se debe esta inestabilidad del precio del gas. A ver, el EP, como muchos hidrocarburos y commodities, tiene precios que son fluctuantes en el extranjero. Y las diferencias, cuando no son grandes, no suelen verse reflejadas en los precios locales. Lo que viene sucediendo en los últimos tiempos es que eh, el GLP, que estuvo en algún momento dentro del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, fue retirado y se vio netamente expuesto a los vaivenes del precio internacional. En los últimos tiempos, además, el precio internacional del GLP en su indicador para nuestra región, que es el Mont Belvieu, ha estado subiendo de precio. Y ha estado subiendo de precio aún en los momentos de bajo consumo en el hemisferio norte, que es donde están los mayores consumos de combustibles para calefacción y otros, ¿no? Entonces, estas subidas que han tenido diferentes explicaciones, se han encontrado con un mes de septiembre-octubre, que es cuando es la época de secado de grano en el hemisferio norte, y empieza dentro de poco, ya ahora noviembre, diciembre, la temporada de calefacción, se llama en el heating season, donde la demanda es mucho más fuerte allá, con lo cual la expectativa de que los precios vayan a bajar es escasa, lo más probable es que siga subiendo. Si a esto le sumas que el tipo de cambio hasta hace no mucho era de 3 soles 40, y hoy día es de 4 soles 15, eso también te afecta grandemente. ¿Qué cosas han ido sucediendo? Una de las cosas que ha sucedido es que acaban de incluir al GLP nuevamente en el Fondo de Estabilización de Precios, ¿no? Esto ha pasado hace más o menos un mes. Eso está ayudando a que el precio no sea el precio neto que debería haber, ¿no? Ok, entonces podríamos decir también que una de las causas de la inestabilidad del precio del gas, que ha sido muy afectada a todos los peruanos, ha sido también por el desabastecimiento. No, o sea, tiene algo que ver, pero ¿qué es lo que sucede? El desabastecimiento, o sea, nosotros no vamos a hablar ahora de desabastecimiento, pueden haber temporadas donde tengas, sí, algún fenómeno de mala distribución por temas de mala mar, por ejemplo, de mareas altas, no mareas altas, pero sí, de mala mar, ¿no? Que no permiten que descarguen los barcos, pero luego lo que viene pasando es que las importaciones del GLP, porque tú sabes que hasta hace más o menos 5 años, nosotros éramos exportadores netos de GLP, pero hoy día ya no. Entonces hoy día importamos casi el 20% de lo que consumimos. Entonces, ¿y quién lo importa?
Entonces lo importan empresas privadas. Y cuando las empresas privadas lo importan es porque tienen una expectativa de beneficio. Y si esto no se ve claramente, entonces esas empresas pueden dejar de importar. Entonces ese es uno de los problemas que hay en el mercado ahora, ¿no? No es que sea la escasez en sí, sino es cómo se mueven las reglas del mercado que te hacen más o menos atractivo el importar el producto, ¿no? Para que no haya escasez. Claro, ok. Esta inestabilidad del precio del gas, como le he comentado, ha estado desde el comienzos de año, del presente año, y algunos piensan que es por la pandemia y por el precio de la inestabilidad económica en lo que vendría a ser el precio del dólar. Sin duda esto ha afectado, pero sin embargo, según usted, ¿qué tanto ha sido el efecto que ha causado o que ha denotado aquí en el Perú? Dos factores básicos: alza de precio internacional, que no es necesariamente la pandemia, y tipo de cambio. Cuando nos dice sobre el precio internacional, ¿a qué se está refiriendo? ¿Del precio internacional sobre el gas? Claro, te contaba hace un rato que los diferentes combustibles tienen marcadores de precio para cada zona. Entonces, el precio del petróleo, por poner un ejemplo, en Europa, utiliza un marcador que se llama el Brent. El precio del petróleo en esta parte del mundo utiliza el West Texas Intermediate, que es el WTI. Y así como tienes este indicador para el petróleo, para el gas natural tienes otro que se llama Henry Hub. Y para el caso del GLP tienes uno que se llama Mont Belvieu, que es como el valor al que se cotiza en el mercado en este momento, en esta zona del mundo. Entonces, ese precio ha ido subiendo y está en este momento en uno de sus niveles más altos en los últimos 3 años. Casi 4, diría. ¿Tiene alguna cifra exacta o algún conocimiento de hasta cuándo ha llegado el máximo valor del precio del gas en los últimos días o el último, en el presente año? No tengo el dato exacto. Te lo puedo conseguir. Ya, muchas gracias. A ver, y algunos especialistas estiman de que esta inestabilidad, ya que va de la mano junto con la inestabilidad del precio del tipo de cambio, y esto es uno de los factores que ha ido también por lo que ha afectado al precio del gas, se podría dar continuamente, así que esto podría seguir siendo un problema para las familias peruanas en un futuro. Podríamos decir que hasta diciembre o hasta marzo del próximo año podríamos seguir estando en esta situación. Yo te digo que cruzo los dedos y al mismo tiempo rezo porque no sea así. Pero sí, efectivamente, si la volatilidad del cambio y la tendencia alcista continúan, esto se traslada inmediatamente a todo lo que importa. Oye, pero GLP, pero también puede ser maíz, ¿no? El precio del pollo, ¿no? O sea, pues, obviamente le toca a todos, ¿no? Entonces, yo espero que esto se estabilice, en verdad. Tengo fe en que esto se va a estabilizar de alguna forma y, y que no vaya a mayores, ¿no? En todo caso, si yo pienso que el GLP podría bajar en algún momento, no es porque tengo una varita de cristal, pero por mi experiencia, podríamos estar hablando de mayo del próximo año. Y hasta mayo del próximo año, así como se ha visto afectado, porque, por ejemplo, hemos hecho algunas entrevistas también a algunas empresas como Solgas, los que entregan localmente en algunas zonas, y nos han comentado que ellos también a su vez han perdido la ganancia que anteriormente tenían como 100%, hoy es algo menos del 50%.
y esto se ha debido al mismo precio, ya que los vendedores, los que compran no consumen, no tienen el mismo ritmo que tenían anteriormente. Y es más, como nos decía uno de los trabajadores del gas, de Solgas, nos decía de que era porque hasta el mismo cliente ahora se está cuidando de que ya trate de consumir menos el gas por miedo a que suba. Entonces, con esto, y usted que nos dice, perdón, que nos comenta ahorita de que va a seguir esta inestabilidad probablemente hasta mayo, ¿cómo vería usted la economía respecto al servicio que ustedes dan? A ver, mira, te comento un poco para hacer precisiones sobre lo que tú me has contado y las opiniones que has recibido, ¿ya? Estos temas, a ver, en el Perú, a diferencia de otros países, nosotros tenemos una, una masa de personas que está muy cerca del cambio de nivel socioeconómico. Esto es, o sea, nosotros hemos ido creciendo durante muchos años y la gente, y había una ascensión social. Dentro del que tenía el nivel socioeconómico E pasaba al D, ¿no? ¿No? Entonces, mucha gente salió por ese extrema, entró a un escalón de pobreza y luego saliendo de pobreza hacia uno de los escalones de la clase media. Entonces, ¿qué pasa? Como eso era más o menos frágil, cuando vino la pandemia, mucha gente se cayó un escalón. Y al caerse un escalón, perdieron la capacidad económica para poder comprar GLP. Y tuvieron que utilizar en algún caso, incluso en Lima, los sustitutos más tóxicos y más baratos. Entonces, efectivamente sí, en el Perú, o sea, normalmente el consumo de GLP es inelástico, o sea, que sube bajo el precio, se consume lo mismo, pero en el Perú, por estas condiciones socioeconómicas, resulta ser relativamente elástico. Y es una de las razones por las cuales esto puede haberse caído un poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Al encontrar los agentes del mercado a las personas que no podían comprar su balón de gas, lo que ha aparecido es un tema de informalidad. Entonces yo, a mi balón de gas, o sea, si soy uno de estos informales, le voy a poner menos peso y te voy a vender como si fuera un balón barato con 10 kilos, pero en realidad es un balón carísimo con 8 kilos. Entonces, claro, se hace más accesible, pero no te están dando lo que hay. Y claro, y las empresas formales tenemos que luchar con eso, ¿no? Claro, justo nos decían, me he ido, por ejemplo, a entrevistar, y en este caso, la entrevista que he hecho ha sido a los trabajadores de gas que son de la zona de Chosica, y me decían que ha crecido ¿cómo se llama? Eh, Multiplicación. la informalidad de los trabajadores de gas y ha aumentado como un 20-25% según ellos. Y me decían indignados encima que, ¿por qué me tienes que entrevistar a mí? Ya sé que el precio está muy caro, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, ¿por qué no los entrevistas a ellos? Ellos no pagan IGB y simplemente hasta encima ganan mucho más que nosotros. Entonces, aquí podríamos ver una ventaja, diciendo una de las ventajas para una de las personas que pueden, para ellos llamarse en este caso ventaja de que ellos al menos sí están teniendo algún tipo de ganancia en esto. Claro, pues los informales siempre ganan por ser informales, porque en vez de pagarle a sus trabajadores los beneficios laborales, no se los pagan, no pagan IGB, entonces claro, están pirateando y eso cualquiera lo hace ganar dinero, pero si tú sales a estafar a la calle, o sea, si sales a robar, también vas a hacer dinero sin sudar todo lo que tiene que sudar un trabajador, ¿no? Claro, Formal. muy diferente. Y sin embargo, ya para terminar la entrevista, ¿alguna crítica que usted me podría decir o alguna opinión suya sobre el precio, la inestabilidad que ha estado, como usted lo ha dicho, adjunta con
inestabilidad también del precio del tipo de cambio del dólar. Mira, Disculpe, una pregunta, ¿cuál sería la relación que tiene el precio del GLP con el tipo de cambio? La relación exacta. te cuento qué es lo que sucede. El GLP, como es un commodity cotizado en dólares, se transa, se compra y se vende en dólares. Entonces, cuando tú importas GLP, lo estás importando en dólares. Si tu tipo de cambio subió, en esa proporción sube el tipo de cambio. Entonces, para que te des una idea, ¿no? El tipo de cambio subido, te digo, voy a hacer el cálculo rápido, de 4.15 entre 3.50, o sea, ha subido 60 centavos, de 3 ha subido casi 18%, ¿ya? 18%. Entonces, eso es equivalente a que si un balón de gas pudiera costarte 30 soles, en realidad te va a costar 35,40. Esa diferencia solo por tipo de cambio. O sea, solo eso, hasta ahí, solo tipo de cambio. O sea, son 5 o 6 soles, pero en realidad es más que eso. O sea, hoy día con el precio de gas deben ser tal vez 8 soles o 7 soles de un balón de gas que se explican por la diferencia del tipo de cambio con respecto al tipo de cambio que teníamos hace 8 meses. Claro. Justamente, Entonces, sí. sí, ya, claro, como le decía, que el precio del gas ha subido mucho y justo el día de hoy estaba preguntando a un restaurante cuánto había sido su última compra del precio de gas y me habían dicho de que habría sido hoy día. Y el precio de gas consumido había sido de 55 soles por el precio de 10 kilos del gas de Solgas. Entonces, incluso que se sabe que me decía el trabajador de la empresa que Solgas es el gas más elevado en el precio comparado a los demás. Ahora mira, bueno, cada marca, eso no es un pecado, ¿no? Cada marca tiene un nivel de precio que es el que considera justo. Entonces, hay empresas que invierten más en seguridad, por ejemplo, que las que invierten más en seguridad más caro por su gas. ¿Por qué? Porque tienes que comprar balones nuevos. Entonces, hay otras empresas que no compran balones, que no les pueden cobrar un poco más barato, ¿no? Pero aparte de eso, te cuento en los restaurantes qué problema hay. En los restaurantes no solamente se consume balones de gas. En los restaurantes se consume también gas a granel, en tanques. Entonces, los restaurantes que tienen consumos regulares y que no tienen mucho espacio para rellenarte de balones, tienen que usar el tanque de gas. Y el gas que te venden en el tanque, como no está, ese sí no está afecto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, resulta ser mucho más caro. Entonces, ese gas que pones en tu tanque, si te cuesta 55 un balón, el equivalente puesto en el tanque te debe costar como 80. Si un comprador, si un comerciante que es dueño de un restaurante, se va, a medida de que el gas ha subido por la inestabilidad, va a optimizar por el gas natural. En su caso, usted perdería. Mira, yo en este momento no vendo directamente balones de gas, con lo cual Claro. estoy cercano al rubro, pero no. Obviamente que se perdería, pero es como una competencia no muy franca, porque el, el gas, primero que no todas las casas pueden tener gas natural, o sea, porque la geografía peruana no nos podemos quedar en la parte planita y bonita de Lima, ¿no? Entonces, el GLP es tan popular porque llega al último cerro, ¿no? O sea, llegas a todos lados, el gas natural necesita pues de tuberías y ductos, pero además, claro, también tienes apoyos, descuentos,
del Fondo de Inclusión Social Energética para las instalaciones de gas, por lo cual es como, claro, tienen ayudadita también, ¿no? Entonces, claro, así es más fácil que llegue. Sin embargo, claro, la gente tiene que optar por lo que le conviene y por lo que le permite salir adelante, ¿no? Entonces, no, a mí no me cabe duda que si hubieran más conexiones de gas, más gente o sea, si hubieran más ducteados, habría más gente conectándose, ¿no? Para que te Claro. des una idea, hoy en día se conectan más o menos 150.000 hogares al año en Lima. Wow. Ok. Y Muchas digo gracias. 150.000 porque han habido años de 180.000 y años de 120. Entonces, Durante la pandemia ha habido una reducción económicamente de ganancias, se puede decir. sí, claro, porque lo que pasó cuando empieza la pandemia es que primero, hasta ahora incluso, no se consume tanto GLP vehicular como antes porque hay menos gente yendo al trabajo, los chicos no van al colegio, ¿no? O sea, hay un consumo menor de combustibles y dentro de esos combustibles está el GLP. Pero aparte de eso, hubo mucho tiempo de tener restaurantes, industrias y cosas que estaban cerradas. Y estaban cerradas, no consumían GLP, con lo cual hubo también una pérdida de ventas. Y de hecho sí, o sea, a las empresas de GLP la pandemia les golpeó muy fuerte. Hoy día y están recuperándose a pocos, pero no creas que las empresas de GLP están haciendo muchísimo dinero, no, no es así. La han pasado mal. Claro. Ok. Y ahora sí, para finalizar, ¿cuál sería su comentario u opinión sobre acerca de este tema que estábamos hablando? Bueno, ¿Tiene que una estimación de futuro? para mí, como te digo, tengo la esperanza de que hacia mediados del año que viene la situación pueda mejorar y que hay que tener un poco de paciencia porque esto no lo pasa solo Perú. O sea, este tema del GLP caro lo está viviendo Chile, lo está viviendo Brasil, lo están viviendo varios países. Entonces, es un fenómeno mundial. Lo único que a nosotros nos hace algo peor es que además tenemos un tipo de cambio que se ha puesto malo, ¿no? Pero luego es un tema del mundo. Ok. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por su tiempo, Fernando Cavada. Y bueno, esto ha sido todo y muchas gracias nuevamente por los datos y por el tiempo ofrecido el día de hoy. No tienes por qué. Un abrazo.